Bienvenidos nuevamente a este curso en línea Urgencias Médicas 1. Soy el Dr. Javier Santiago, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias. Y en esta semana abordaremos dos módulos sumamente importantes. En este primer momento abordaremos al paciente con arritmias letales. Los objetivos para este módulo 5 son determinar las condiciones generales para una correcta evaluación de ritmos potencialmente letales, establecer los lineamientos generales para un correcto abordaje, identificar las diferencias clínicas entre cada una, así como la etiología para cada una de estas, y establecer recomendaciones ante una terapéutica inicial en el servicio de urgencias. Como sabemos, a nivel cardiovascular tenemos un sinfín de arritmias que podemos nosotros evaluar en un paciente y que cada una tiene ciertas características clínicas, electrocardiográficas y terapéuticas. En este caso vamos a hablar de aquellas arritmias letales que ponen en peligro a la vida del paciente y las cuales fueron abordadas en el módulo 1. Si recuerdan, en ese módulo 1 que hablamos de la reanimación cardiovascular, hablamos de arritmias que se llegan a presentar como causa o condición de ese paro cardiorrespiratorio. Es entonces que en esta ocasión vamos a hablar de esos 4 ritmos letales, que es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Antes de hablar de las arritmias propiamente, es necesario hacer o realizar un recordatorio teórico y del cual vamos a partir para tener un mejor entendimiento de estas arritmias letales. En primer momento vamos a hablar del sistema de conducción. Sabemos que ese sistema es aquel que permite la despolarización, la repolarización del músculo cardíaco y con ello las contracciones auriculares ventriculares y que finalmente nos van a brindar ese gasto cardíaco. Sabemos que ese sistema de conducción está conformado por el nódulo sinoauricular, el cual se encuentra en la desembocadura de la vena cava. Posteriormente el segundo que forma parte de ese sistema de conducción, el nódulo auriculoventricular, que se encuentra en la porción inicial de ese tabique, y finalmente la última parte que es el haz de His, que es la continuación de ese nódulo auriculoventricular y que las ramas terminales de ese haz de His son propiamente las fibras de Purkinje. Sabemos que un nódulo sinoauricular trabaja o funciona a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, el nódulo AB funciona a 40 a 60 latidos por minuto, mientras que el haz de His funciona a 20 a 30 latidos por minuto. Otro aspecto que tenemos que recordar son los conceptos básicos de un electrocardiograma. Como vemos en la imagen, vemos ese trazo en un papel electrocardiográfico donde observamos ondas, observamos intervalos, segmentos y complejos. Cada uno nos va a determinar, y si lo asociamos a los conceptos fisiológicos, vemos ese trazo en un papel electrocardiográfico donde observamos ondas, observamos intervalos, segmentos y complejos. Cada uno nos va a determinar, y si lo asociamos a los conceptos fisiológicos, nos van a determinar esa actividad cardíaca propiamente. Iniciamos con esa onda P que nos va a representar la despolarización de las aurículas, el intervalo PR que es el tiempo que tarda en transmitirse ese impulso desde las aurículas hacia los ventrículos, el complejo QRS que es propiamente la despolarización ventricular y parte del segmento ST y la onda T que significan o se traducen en el periodo en el cual se está repolarizando esos ventrículos. Además es importante recordar esos conceptos básicos en un papel de electrocardiograma porque eso nos va a permitir al momento de estar valorando a ese paciente determinar o reconocer un ritmo normal o un ritmo anormal o ritmo patológico. Sabemos que cada cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. Si esto lo sumamos y juntamos 5 cuadritos, el total de esos 5 cuadritos equivale a 0.20 segundos. Eso es de manera horizontal. De manera vertical tenemos que cada cuadrito equivale a 0.1 milivolts. Si juntamos esos 5 cuadritos equivalen a 0.5 milivolts. Es importante saber que la forma o el tiempo en el que corre ese papel de electrocardiograma siempre tiene que ser a 25 milímetros por segundo. Existen mayores tiempos que son propiamente 50 milímetros por segundo o menor tiempo que son más o menos 12.5 milímetros.
Es importante recordarlo porque al momento de estar tomando ese electrocardiograma, si esa velocidad a la cual está corriendo ese papel es mayor o es menor, puede generarnos una mala traducción y con ello falsos positivos o falsos negativos. Además, recordar igual ciertos aspectos básicos de estas ondas y de estos complejos que nos van a ayudar a determinar ciertos ritmos anormales. Sabemos que una onda P equivale entre 0.06 y 0.11 segundos. Un intervalo PR oscila entre 0.12 y 0.20 segundos cuando este está alterado y generalmente sobrepasa esos 0.20 segundos. Estamos ante un paciente con un probable bloqueo auriculoventricular. El complejo QRS equivale entre 0.7 y 0.10 segundos y el intervalo QT equivale a entre 0.38 y 0.44 segundos. Además de conocer los aspectos básicos de ese electrocardiograma, es necesario conocer la forma correcta en cómo se tiene que interpretar ese electrocardiograma. Hay ciertos pasos que nosotros debemos de recordar para poder nosotros emitir un buen diagnóstico al momento de estar valorando a ese paciente con ese electrocardiograma. En el primer punto siempre se tiene que verificar si está bien tomado ese electrocardiograma. La forma en la que nosotros podemos verificarlo es valorando la morfología de la onda P. Siempre un electrocardiograma bien tomado tiene que tener una onda P negativa en la derivación ABR. Si nosotros nos topamos con un paciente que le acaban de tomar un electrocardiograma y observamos esa onda P positiva en ABR, hay dos posibilidades: o que el paciente curse con una dextrocardia o que simplemente estén invertidos los electrodos y con ello el electrocardiograma no nos funciona. Entonces es necesario tomarlo nuevamente. Lo segundo que hay que verificar es el ritmo. Con esto vamos a determinar si se trata de un ritmo sinusal o un ritmo no sinusal o un ritmo anormal. Lo primero es observar que toda onda P tiene que preceder de un complejo QRS. Esa onda P tiene que ser positiva en D1, D2 y ABF y negativa, como ya lo mencionamos, en ABR. Tiene que tener un intervalo PR entre 0.11 y 0.20, una frecuencia cardíaca de 55 a 100 latidos por minuto y el intervalo RR tiene que ser constante. Como ya lo mencionamos, esa frecuencia cardíaca tiene que oscilar entre 55 y 100 latidos por minuto. Cuando está aumentada estamos ante un paciente con taquicardia. Cuando está disminuida estamos ante un paciente con bradicardia. La onda P siempre tenemos que valorarla. Existen varias morfologías que nos pueden orientarnos a un problema de cavidades derechas. El intervalo PR, como ya se mencionó, tiene que oscilar entre 0.11 y 0.20. Cuando está aumentado más de 0.20 estamos ante un paciente con un potencial bloqueo auriculoventricular. La morfología del QRS, esto es muy importante valorarlo. Y sobre todo en las precordiales izquierdas de B1 a B6 se habla de algo que se llama progresión de la onda R, es decir, el crecimiento de esa onda R desde B1 y hasta B6. A la inversa, la onda S tiene que decrecer desde B1 a B6. Si nosotros lo vemos invertido o propiamente no tiene esa progresión, quiere decir que algo está pasando y que no está despolarizando esos ventrículos. El segmento ST tiene que ser isoeléctrico. Cuando tiene un desnivel positivo o negativo estamos ante una posible lesión a nivel miocárdico, y la onda T, la morfología, cuando está alterada podemos nosotros asociarlo a datos de isquemia. Otra cosa que hay que recordar, y esto lo abordamos en el módulo 1 de reanimación cardiopulmonar avanzada, es la posición o la distribución de ese equipo que tiene que abordar ese paciente con ese paro cardíaco. Como sabemos, cada persona tiene o está distribuido en una posición de tal forma que se va a encargar de ciertas acciones que van a permitir lograr remitir ese paro cardiorrespiratorio. En la vía aérea vamos a tener una persona que se va a encargar de esa intubación endotraqueal con la colocación de mascarilla bolsa reservorio y con la finalidad de mantener una oxigenación al 100%, y la cual puede valorarse mediante la clínica, que es la expansión de esos campos pulmonares, una capnografía adecuada y una saturación de oxígeno mayor al 94%.
Otra persona se va a encargar de las compresiones como tal. Recordemos que son 30 compresiones acompañadas de 2 ventilaciones durante 5 ciclos cuando el paciente no tiene instalada una vía aérea como tal, una vía aérea avanzada. Cuando ya está intubado el paciente se tienen que hacer 30 compresiones y a la par se tienen que hacer 10 ventilaciones por minuto. La forma de valorar esas compresiones que sean efectivas mediante una capnografía o mediante la presión intraarterial. Otra persona se encarga de la medicación y de la administración propiamente de los fármacos con el uso de un punzocat del 14 o 16 French, y recordamos también que tras la administración de cualquier fármaco debe de pasarse un bolo de 20 ml IV y elevar la extremidad durante 20 segundos. Mientras que también otra persona se encarga de la monitorización de ese paciente y en su caso que se trate de desfibrilar o se tenga que desfibrilar, se encargue de esa acción. Recordamos que en el ámbito hospitalario contamos con 2 desfibriladores, un tipo monofásico que carga 360 joules y un bifásico que carga entre 120 y 200 joules. Durante las siguientes diapositivas vamos a ver que, como ya lo abordamos en ese módulo 1 en la reanimación, cuando es necesario desfibrilar al paciente y que nosotros no conozcamos las características del aparato, siempre se tiene que cargar a la cantidad máxima. Y ya en las siguientes desfibrilaciones, si fuera necesario, se tiene que mantener esa misma carga. Y finalmente, otra cuestión que tenemos que recordar son los factores que contribuyen a ese paciente con un paro cardiorrespiratorio y que finalmente también se van a estar asociados a la presencia de esas arritmias letales. Recordemos las famosas 6 H's y las 5 T's. En cuanto a las H's, ante un paciente con hipovolemia, hipoxia, con un paciente con acidosis, hipocalemia, hipercalemia, hipoglucemia o hipotermia, pueden generar la presencia de ese paro cardiorrespiratorio o en su defecto la presencia de una arritmia letal. En cuanto a las 5 T's, los tóxicos, los taponamientos, el neumotórax a tensión, una trombosis coronario-pulmonar o un traumatismo también genera la misma condición. Ya hablando propiamente de las arritmias letales, sabemos que por definición son aquellos trastornos súbitos del ritmo cardíaco que van a comprometer la vida de ese paciente. Tenemos 4 arritmias letales, que es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Una recomendación que siempre tiene que seguirse en el servicio de urgencias es que todo paciente ante un paro cardíaco o ante esa alteración del ritmo cardíaco siempre se tiene que considerar como un ritmo de asistolia. Hasta que no se monitorice bien ese paciente, siempre se tiene que considerar como una asistolia y como tal se tiene que iniciar las maniobras básicas y avanzadas para ese paciente. En cuanto a la taquicardia ventricular, sabemos que es un ritmo activo caracterizado por 3 o más latidos ectópicos ventriculares sucesivos y originados por debajo del haz de His. En la imagen vemos la morfología de esa taquicardia ventricular y la cual la podemos clasificar de diferentes formas. La primera es si estamos ante un paciente con una taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. Se dice que una taquicardia ventricular sostenida es aquella que dura más de 30 segundos, mientras que una no sostenida dura menos de 30 segundos. La segunda clasificación que podemos tener es en relación al QRS, si estamos ante un paciente con una taquicardia ventricular monomorfa, es decir, que esos complejos QRS son idénticos uno de otro, o polimorfa cuando esos complejos QRS son variados. Una opción que tenemos o una variante de una taquicardia ventricular es cuando estamos ante un paciente con complejos QRS que se modifican gradualmente una y otra vez de una forma y dirección, de tal forma que adopta un patrón en especial. Es entonces cuando estamos ante un paciente con una taquicardia ventricular polimorfa en entorchado o mejor conocida como torsada de Pointes, que es la imagen que vemos del lado derecho en la parte inferior de la diapositiva. Para distinguir a un paciente con una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, bueno, pues aquí lo vemos en este ejemplo, en esta diapositiva, con este trazo electrocardiográfico, donde vemos la presencia de despolarizaciones ventriculares consecutivas, en las cuales las podemos observar en el trazo inferior, en el D2 largo, en donde tienen la misma morfología,
una frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto, que es la característica de una taquicardia ventricular monomórfica, y propiamente la duración mayor a 30 segundos. En cuanto a este trazo, se trata de un paciente de 55 años de edad, el cual se presenta al servicio de urgencias 2 semanas después de haber presentado un infarto. Y es entonces en donde vemos ese trazo, donde observamos esa taquicardia ventricular monomórfica sostenida, que es mayor a 30 segundos. En este caso en especial, la frecuencia oscila entre 170 y 175 latidos por minuto, y podemos observar la presencia de esos complejos QRS anchos. En cuanto a la taquicardia ventricular monomórfica no sostenida, tenemos entonces que es la presencia de 3 o más despolarizaciones ventriculares consecutivas de la misma morfología, pero con una duración menor a 30 segundos. Esto lo observamos en este trazo, que lo vemos en la diapositiva, que se trata de un paciente masculino de 60 años que se presenta al servicio de urgencias con o ante el inicio de un dolor torácico. Las características de este electrocardiograma: observamos esa taquicardia ventricular, observamos también esa duración menor a 30 segundos, y además observamos la presencia de un infarto en la cara inferior del miocardio. Como recordamos, en el módulo pasado hablamos de el síndrome isquémico coronario agudo, hablamos también de las características electrocardiográficas que debemos nosotros de observar en un paciente donde estemos pensando que está teniendo algún problema de isquemia, de lesión o de necrosis a nivel miocárdico. Por otra parte, la taquicardia ventricular polimórfica pues es igual, la aparición de 3 o más despolarizaciones ventriculares, pero en este caso, al ser polimórfica, estamos hablando que en ese trazo electrocardiográfico vamos a tener diferente morfología del complejo QRS. Va a tener ciertas características electrocardiográficas. La frecuencia cardíaca va a oscilar entre 140 y 250 latidos por minuto, mientras que esa taquicardia monomórfica, la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100, pero no tenemos como tal un rango máximo. En este caso, una taquicardia polimórfica funciona o corre a más frecuencia cardíaca. Va a ser un ritmo regular, la onda P va a estar ausente, el segmento PR no puede medirse, y el complejo QRS va a ser ancho, y en ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, se asocia con una morfología de un bloqueo de rama, ya sea de rama derecha o de rama izquierda, con una duración mayor a 0.12 segundos. En el caso particular de este electrocardiograma que estamos mostrando en la diapositiva, se trata de un paciente de 66 años, femenino, que se presenta al servicio de urgencias con un dolor torácico opresivo. Las características de este electrocardiograma: observamos la presencia de esa taquicardia ventricular polimórfica y además la presencia de un infarto en la cara inferior, ¿sale? En donde podemos observar la elevación del segmento ST en las derivaciones de 2 y de 3, y los cambios recíprocos, el descenso del segmento ST en las derivaciones B1, B4 y B6. Las causas en este paciente pueden ser diversas. Dentro de las más destacadas tenemos la presencia de esa cardiopatía isquémica, en la cual nosotros la corroboramos con las alteraciones del segmento ST. Otra causa que pudiera ser potencial ante la aparición de una taquicardia ventricular polimórfica, tenemos el deterioro de la función ventricular del campo izquierdo, la presencia de un intervalo QT largo, las anomalías electrolíticas, el uso de fármacos, la sensibilidad a catecolaminas, o inclusive puede presentarse en corazones aparentemente normales. Finalmente, la torsada de Pointes, que es una forma frecuente de una taquicardia ventricular polimorfa, en la cual el eje parece girar en torno a la línea isoeléctrica, y de ahí que toma el nombre de torsada de Pointes. El diagnóstico de una torsada de Pointes se basa en el reconocimiento del patrón, y además es muy importante reconocerlo porque se debe a varias causas reversibles. Dentro de esas causas tenemos la presencia de un bloqueo auriculoventricular, una hipocalemia, una hipomagnesemia, un intervalo QT largo inducido por fármacos, ya sea amiodarona, sotalol, fármacos antiarrítmicos clase 1, antidepresivos tricíclicos, o inclusive el síndrome de congénito de QT largo.
Entonces es muy importante recordar este trazo porque también es una variante de esa taquicardia ventricular polimorfa y es también un trazo que nosotros comúnmente nos topamos en un servicio de urgencias ante un paciente con un paro cardiorrespiratorio. Ya hablando propiamente del tratamiento de una taquicardia ventricular sin pulso, aquí es muy importante que, aparte de estar valorando al paciente clínicamente y a la par se valore ese trazo electrocardiográfico, siempre se tiene que tomar ese pulso, porque si estamos ante una taquicardia ventricular, ya sea monomórfica, polimórfica, sostenida o no sostenida, pero el paciente tiene pulso, el tratamiento es completamente diferente. Entonces sí es importante tomar ese pulso a la par que se está valorando ese ritmo electrocardiográfico, ese trazo electrocardiográfico, y con ello establecer que estamos ante un paciente con una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces el manejo es el mismo del cual hablamos en el módulo 1 en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Iniciamos con ese paciente en paro cardiorrespiratorio de arriba hacia abajo. Valoramos ese ritmo desfibrilable. Recordamos que un ritmo desfibrilable en este caso es esa taquicardia ventricular sin pulso. Si estamos ante ese ritmo se tiene que desfibrilar y se continúa con las compresiones y las ventilaciones por 2 minutos, que es aproximadamente 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Posterior a esos 2 minutos se valora nuevamente el ritmo, si sigue siendo desfibrilable, si todavía persiste esa taquicardia ventricular sin pulso, se emite una descarga, ya sea monofásico o bifásico, el desfibrilador se tiene que descargar a la carga máxima si no se conocen las características del aparato. Se continúa con la reanimación por 2 minutos más y se administra la primera dosis de adrenalina de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Recordamos que cuando no tenemos a la mano esa adrenalina podemos optar por el uso de vasopresina intravenosa o intraósea 40 unidades, que es propiamente la sustitución de esa adrenalina en la primera o la segunda dosis. Posterior a ese se tiene que valorar nuevamente el ritmo, si sigue siendo desfibrilable, se descarga, se continúa con esa reanimación durante 2 minutos y se administra esa amiodarona en un bolo de 300 miligramos con una dosis de mantenimiento de 150 miligramos. Recordamos que la dosis máxima de amiodarona es de 2.2 gramos. Cuando pasado esta dosis de amiodarona y continúa ese ritmo de taquicardia ventricular sin pulso, es necesario valorar las causas, que son las famosas H's, las famosas T's, y con ello iniciar nuevamente el ciclo, valorando el ritmo, si sigue siendo desfibrilable, no desfibrilable, y con ello seguir administrando los medicamentos. Una vez que se corrige el problema o inclusive si existe el retorno de la circulación propiamente, que es la presencia de ese pulso, la presión arterial, el aumento del CO2 exhalado mayor a 40 milímetros de mercurio o la presencia de ondas de presión intraarterial espontáneos, se tienen que parar las acciones de reanimación avanzada y brindar los cuidados postparo. Aquí también hacemos el hincapié que si estamos ante una variante de esa taquicardia ventricular, si es la famosa torsada de Pointes, en lugar de ocupar adrenalina o amiodarona, es necesario el ocupar sulfato de magnesio, que es previene o remite esa torsada de Pointes. La carga inicial es de 1 a 2 gramos diluidos en 10 mililitros de solución glucosada al 5% y que se tiene que administrar durante 5 a 20 minutos. El segundo ritmo que vamos a valorar, y que es un ritmo también desfibrilable, que es la fibrilación ventricular, se define por aquel ritmo aislado donde existen muchas zonas del ventrículo que muestran actividad notable en una despolarización y una repolarización continua. Entonces esta marcada despolarización y repolarización descontrolada nos va a llevar a una nula contracción miocárdica efectiva y con ello la disminución del gasto cardíaco. Tiene igual ciertas características electrocardiográficas, se trata de una arritmia multiforme. La frecuencia cardíaca va a oscilar entre 250 y 500 latidos por minuto, a diferencia de la taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, que la frecuencia cardíaca va a variar. En este trazo no hay ondas P, el intervalo PR está ausente, no existen complejos QRS.
Se observan ondas oscilatorias con grados variables de amplitud y duración. Existe un compromiso hemodinámico importante de este paciente y electrofisiológicamente corresponde a una microentrada repetitiva con formación multifocal de impulsos, es decir, que esos ventrículos se están emitiendo, se están despolarizando, se están repolarizando y con ello están haciendo unas contracciones desordenadas y con ello el gasto cardíaco se va a ver comprometido. Clínicamente, ante un paciente con fibrilación ventricular, lo vamos a tener con pérdida del estado de alerta, la pérdida del flujo sanguíneo cerebral, no existe presión arterial y propiamente los ruidos cardíacos están ausentes. En esta fibrilación ventricular tenemos que consiste en muchos focos, como ya se mencionó en la diapositiva anterior, consiste en muchos focos de circuitos de reentrada y con ellos varias despolarizaciones y varias repolarizaciones que van a comprometer el flujo sanguíneo a nivel miocárdico. En el caso especial en este electrocardiograma se trata de un paciente masculino de 60 años que se presenta al servicio de urgencias con un dolor torácico y la pérdida de la conciencia. Entonces, al momento de tomar ese electrocardiograma estamos observando el patrón de una fibrilación ventricular y es entonces cuando tenemos que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzado. El manejo de una fibrilación ventricular es el mismo que se mencionó en el módulo 1 de esa reanimación avanzada. Iniciamos de arriba hacia abajo ante un paciente con un paro cardiorrespiratorio, en el caso anterior que el paciente se presenta al servicio de urgencias con la pérdida de la conciencia. Se valora ese ritmo, si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. En este caso estamos hablando de una fibrilación ventricular que si es desfibrilable, se desfibrila a dosis máxima, ya sea monofásico o bifásico, y se continúa con una reanimación, que es decir, las compresiones y las ventilaciones por 2 minutos. Pasados esos 2 minutos se valora ese ritmo. Si sigue siendo desfibrilable, es decir, que estamos todavía ante la persistencia de esa fibrilación ventricular, se emite una nueva descarga, se continúa con esa reanimación 2 minutos más, se administra adrenalina o vasopresina, ya comentamos las dosis, se valora nuevamente ese ritmo. Si sigue siendo desfibrilable, y es decir, que estamos ante una fibrilación ventricular persistente, se tiene que administrar amiodarona en un bolo de 300 miligramos y una dosis de mantenimiento de 150 miligramos, a dosis máxima de 2.2 gramos, o en su caso, cuando no tengamos a la mano amiodarona, podemos ocupar la alternativa que es la lidocaína a dosis de 1 a 1.5 miligramos kilo inicial, seguido de 0.5 a 0.75 miligramos kilos con intervalo de 5 a 10 minutos, con una dosis máxima de 3 miligramos por kilo. Y propiamente este algoritmo se tiene que seguir hasta que se restaure esa circulación. Como ya lo mencionamos, es la presencia de pulso, presión arterial, el aumento del CO2 exhalado, la presencia de ondas de presión intraarterial y es entonces cuando se tiene que brindar los cuidados posparo cardíaco. En cuanto a la fibrilación ventricular, es sumamente importante recalcar que este tipo de arritmia letal se presenta en aquellos pacientes que están cursando con un infarto agudo del miocardio. Entonces es muy común que en el servicio de urgencias nos topemos con un paciente con una fibrilación ventricular y que a la par se esté presentando datos de lesión, isquemia o necrosis. Entonces la forma de abordar este paciente e inclusive al momento de estarle tomando el trazo electrocardiográfico es importante considerar todas las 12 derivaciones, porque es muy común que se asocien con datos de isquemia o propiamente de infarto agudo del miocardio. El siguiente ritmo que vamos a analizar es la actividad eléctrica sin pulso. En este caso, por definición, vamos a tener que consiste en la presencia de alguna variedad de actividad eléctrica diferente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, sin que propiamente pueda palparse ese pulso arterial. Como lo hablamos en la taquicardia ventricular sin pulso, antes de valorar un ritmo cardíaco en ese monitor, siempre se tiene que valorar las condiciones clínicas de ese paciente. En este caso, pues es la presencia de una actividad en ese monitor, pero no hay pulso. En el caso de una taquicardia ventricular, está el ritmo en ese monitor, pero no existe ese pulso en ese paciente. En el caso que exista el pulso en ese paciente y estemos ante una taquicardia ventricular con pulso, entonces el manejo es completamente diferente y en lugar de desfibrilar se tiene que ocupar una cardioversión y entonces ese manejo cambia completamente.
Ante un paciente con una actividad eléctrica sin pulso es importante siempre investigar las causas, que es la acción que nosotros con la cual debemos de iniciar y es con la cual tenemos que abordar ese paciente. Tenemos también que recordar que el personal debe de proporcionar un control adecuado de la respiración y con ello adecuar una correcta oxigenación. Sabemos que dos causas importantes y que condicionan la presencia de una actividad eléctrica sin pulso es la presencia de una hipoventilación o presencia de hipoxemia, que son las causas más frecuentes y más importantes por las cuales un paciente presenta una actividad eléctrica sin pulso. En la imagen inferior de la diapositiva vemos que los impulsos, una imagen de un electrocardiograma en donde esos impulsos de conducción tienen un patrón organizado, pero no existe contracción cardíaca. Y como tal, al no existir esa contracción cardíaca, no existe un adecuado llenado ventricular y con la consecuencia de un gasto cardíaco ineficiente. Clínicamente nosotros podemos detectar a un paciente con una posible actividad eléctrica sin pulso ante la presencia de un estado de inconsciencia, un pulso ausente o en su caso la presencia de respiraciones agónicas o apnéusicas. Las características electrocardiográficas de esa actividad eléctrica sin pulso: un complejo QRS puede ser ancho o angosto, una frecuencia cardíaca que oscila entre 100 latidos por minuto o menos de 60 latidos por minuto. Hay dos características en ese ritmo, que puede ser un ritmo rápido y angosto. Cuando estamos ante este tipo de ritmo y ante esa actividad eléctrica sin pulso, podemos sospechar que la etiología tenga un origen extracardíaco. Cuando estamos ante un ritmo de esa actividad eléctrica sin pulso que sea un ritmo lento y ancho, podemos sospechar que la causa propiamente es de origen cardíaco. Y finalmente el último ritmo que vamos a abordar es el ritmo de asistolia, el cual se considera como un ritmo premortem. Este ritmo puede ocurrir como evento primario en el paro cardíaco o puede ser a consecuencia de una fibrilación ventricular o ante la presencia de una actividad eléctrica sin pulso. Como tal, pues es un ritmo en el cual no hay actividad ventricular y como tal no hay despolarización ni repolarización ventricular y con ello no hay gasto cardíaco. Siempre que estamos ante un paciente y que observamos un trazo de asistolia, lo primero que hay que verificar es clínicamente que efectivamente está ese paciente en asistolia. Y lo segundo que hay que verificar son las características de ese monitor, porque a veces los cables no están bien conectados o los cables están invertidos y con ello da un trazo falso. Y en eso podemos caer en un error del operador. Si nosotros detectamos esta situación, hay que corregir o hay que cambiar los electrodos, o en su caso hay que hacer una adecuada conexión y con ello valorar nuevamente ese trazo. Y si finalmente, ya que checamos todos esos aspectos y estamos ante un trazo de sistolia, pues se corrobora ese ritmo propiamente. El manejo de este tipo de arritmias no desfibrilables, que es una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, al igual que en el módulo 1 de esa reanimación avanzada lo abordamos. En esta imagen observamos ese algoritmo. De arriba hacia abajo, ese paciente que se presenta con paro cardiorrespiratorio, valorar ese ritmo, si es desfibrilable, no es desfibrilable. En este caso no va a ser desfibrilable porque estamos ante un paciente con asistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, al no desfibrilar, se tiene que continuar con esa reanimación con presiones, ventilaciones por 2 minutos. Se administra la primera dosis de adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, o en su caso se sustituye por vasopresina, 40 unidades. Nuevamente se valora ese ritmo, si es desfibrilable o si no es desfibrilable. En este caso, al persistir esa sistolia o esa actividad eléctrica sin pulso, no se emite descargas, se continúa con esa reanimación y se valoran las causas, las famosas H's y las famosas T's. En algún momento también puede ocuparse la atropina a dosis de 1 miligramo IV o intravenoso cada 3 a 5 minutos. Máximo llevarlo a 3 dosis. Este algoritmo se puede concluir cuando exista ese retorno de la circulación. Si no existe ese retorno y persiste esa sistolia o esa actividad eléctrica sin pulso, se tiene que continuar con esas maniobras, con las compresiones, con las ventilaciones y con la administración de los fármacos hasta
que se logre revertir ese ritmo. Propiamente estos ritmos desfibrilables y no desfibrilables nunca son entidades separadas. Siempre, y es muy común que en ese paciente con paro cardiorrespiratorio se presenten ambos ritmos. Se presente o se inicie tal vez con un ritmo desfibrilable, una taquicardia ventricular sin pulso durante la desfibrilación, la administración de adrenalina o inclusive con las compresiones y con las ventilaciones se remite esa fibrilación, pero se tiene un ritmo de asistolia. Entonces el manejo cambia, ya no hay que desfibrilar, se tiene que continuar con reanimaciones, se tiene que administrar una segunda dosis de adrenalina. Si se corrige ese ritmo, es propiamente la restauración del ritmo, o en su caso vuelve a cambiar a una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación. Entonces son entidades que nunca van a estar separadas, siempre pueden ser cambiantes. Un paciente puede iniciar, como ya lo mencionamos, con una fibrilación, cambia a asistolia, cambia a una taquicardia, cambia a una actividad eléctrica sin pulso. Entonces es importante conocer los manejos de ambos lados. Para finalizar, siempre hay que recordar que ante un paciente con paro cardiorrespiratorio y ante una arritmia letal, desfibrilable o no desfibrilable, siempre se tiene que valorar de manera clínica, a la par el monitor, pero no enfocándonos propiamente al monitor, porque como ya lo mencionamos, una taquicardia ventricular o una actividad propiamente eléctrica puede presentarse a nivel del monitor, pero en el paciente puede o no haber pulso, y entonces eso cambia completamente el manejo que se le brinde a ese paciente. Recuerda que para los ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, se inicia de manera inicial con adrenalina. Cuando es persistente esa fibrilación o esa taquicardia, se puede ocupar amiodarona, o en el caso de que no exista amiodarona, se puede ocupar lidocaína. En el caso de una taquicardia ventricular con pulso, que es la diferencia entre una con pulso y una sin pulso, clínicamente, en una siempre se va a desfibrilar y en la otra siempre se va a cardiovertir. Entonces es importante que tomemos en cuenta ese pulso carotidio. Y finalmente, para los ritmos no desfibrilables, para la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, pues es el uso de adrenalina. En algunos casos puede ocuparse atropina, acompañado de esas compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos durante esos 2 minutos. Y finalmente, o el objetivo final del tratamiento de este tipo de arritmias, pues es la recuperación o la restauración de esa circulación, y con ello concluir esas maniobras de reanimación avanzada y brindar esos cuidados postparo. Bien, entonces con esto concluimos este módulo 5 de arritmias letales. Continúa con el módulo 6, que en este caso abordaremos al paciente con tromboembolia pulmonar.